doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tiene es para el que oiga. Vamos a orar. Glorias. Muchas felicidades para las madrecitas en su día. Gracias por estarnos acompañando esta tarde. Y hemos titulado la meditación de hoy, Trozo de Amor. Trozo de Amor. Y para ello quiero que me acompañe en su Biblia, por favor, en 1 de Juan 4:8. Leeremos un versículo bastante corto, pero nos dará el inicio para el tema que queremos tocar esta tarde. Como le decía, el nombre de esta meditación es Trozo de Amor. Y qué mejor amor que el que Dios nos ha permitido tener en él. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Inclinemos nuestro rostro esta tarde, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en tu casa, que hemos venido no solamente a alabarte, sino, Señor, también a aprender de tu palabra. Te queremos dar las gracias, Señor, en este día que conmemoramos a nuestras madrecitas, que seas tú, Señor, bendiciendo la vida de cada una de ellas, de esas madres luchadoras, esas madres que nunca se rinden, Señor, que seas tú renovando esas fuerzas, que seas tú también bendiciendo la vida de cada una de esas madrecitas, así también como aquellos padres que también fungen como mamá. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos acompañes de principio a fin, que todo lo que aquí se haga y se diga sea con el fin de glorificar tu nombre esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos y hermanas. Nuevamente, gracias por estarnos acompañando en el servicio de la 1 de la tarde. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes y compartir el tema de hoy, de conmemorando pues el Día de las Madrecitas o el Día de las Madres, y con este título de Trozo de Amor. Yo le quiero comentar o quiero iniciar esta meditación con una ilustración que yo les había comentado ya hace un rato. Cuando nosotros estábamos muy pequeños, para aquellos que no nos conocen o aquellos que son un poco más nuevos en la iglesia, pues nosotros somos 3 hermanos. Yo soy el mayor de ellos, está Lucas, que es el de en medio, que es el piloto, y está Marcos, que es el menor. Y pues nosotros teníamos, quizás si le podemos llamar así, la bendición de que la familia de mi madre pues vivía en Los Ángeles, California. Y usualmente para los tiempos de Navidad o para los momentos de celebraciones especiales, mi papá pues usualmente lo que hacía es que nos permitía ir a visitar a nuestra familia. Era una vez al año la oportunidad que nosotros teníamos de poder ir a visitar a nuestros abuelitos, a nuestras tías, nuestros primos que teníamos por allá. Y yo recuerdo que una vez que tuve el privilegio de poder estar acá con ustedes, yo les mencioné de que mi madre nos llevó con una de sus hermanas, en este caso su hermana Sandra. Pues ella le gustó mucho siempre el lado de California, en el cual pues hay muchos barcos y cosas así. Y el esposo de ella pues siempre fue muy dado a la pesca, cosa que nosotros acá pues la desconocíamos. En mi familia creo que nunca lo hemos practicado, si lo pudiese decir. Pero cuando nosotros conocimos este lugar, pues fuimos a conocer un muelle que pudiese ser como el malecón para nosotros acá. Y yo les hice la ilustración de que recuerdo que mi mamá de la nada, cuando ya era la hora del almuerzo, vino y nos dijo: hey, bueno, pasemos comiendo algo acá, vamos a comernos un tipo cóctel como nosotros conocemos, o un ceviche. Y me acuerdo que nos acercamos y todo, empezamos a ver primero que todo era diferente a lo que usualmente nosotros hacemos acá. Nosotros tenemos quizás la maña, si le podemos llamar así, de utilizar bastante el limón verde. Ellos usualmente comen con el limón amarillo. Y pues eso fue una de las cosas que al principio fue como, bueno, probamos y todo. Llegamos y pues uno bien confiado, yo que era el hermano mayor, pues que consideraba que podía hablar inglés un poquito, o al menos how are you, podíamos decir. Llegaba yo y pedí uno. Y recuerdo que pues yo le digo a mi hermano Lucas: hey, ¿y vos de qué lo vas a pedir? Y le digo a Marcos: ¿y vos de qué lo vas a pedir? Para mi sorpresa, cuando llegamos a la caja, mis amables hermanos, era un solo cóctel para los 3. Y ese cóctel tenía como 4 camarones, del cual, pues obviamente, nos tocaba repartirnos una ración a cada uno. Y me recuerdo que, pues al momento de pagar, pues uno todo desilusionado y dijimos: bueno, ni modo, vamos a compartir esto. Pero yo no entendía que mi mamá en ese momento estaba haciendo un esfuerzo para podernos alimentar. Porque cuando nosotros viajábamos a ver a nuestra familia, que era una vez al año, pues usualmente ahorrábamos para poder, tal vez si queríamos algo, algunos zapatos, una camisa o algo, pues hacíamos ese ahorro con tiempo. Y entonces yo recuerdo esta ilustración cuando hablamos del trozo de amor.
El trozo de amor es ese amor el cual es incondicional. Ese amor que es el que podemos comparar o lo podemos medio entender a la magnitud de lo que el amor de Dios es con lo que reflejamos en una madre. Yo entendí el verdadero valor de lo que eran las cosas, pero en ese momento no lo entendía porque estaba muy pequeño, no tenía la madurez, no entendía el precio o el costo de lo que era pues andar ahí. Y cuando nosotros entendemos el amor, ¿en qué se puede parecer el amor de una madre al amor de Dios? El primero de ellos es que el amor de una madre está ahí siempre. ¿Cómo está el amor de Dios? Pase lo que pase y nunca se agota. Yo le he hecho buenas pasadas a mi mamá como quizás he hecho malas pasadas. Probablemente en muchos momentos he sido responsable y respetuoso, pero sé que en muchas ocasiones he sido irrespetuoso con ella. Y tal vez en el momento de la bravura, en el momento de que uno anda encendido, por así decirlo, lo que menos vamos a hacer es acercarnos a la persona a pedirle disculpas. Pero el amor de una madre siempre está con nosotros. Una madre no deja de amar a su hijo porque se porta mal. Una madre no deja de amar a su hijo porque haya tomado una decisión mala. Al contrario, pase lo que pase, ese amor siempre está ahí. El amor de Dios es igual. El amor de Dios nunca se agota. Si no, pues lo pudiésemos ver nosotros mismos en carne propia, no estaríamos aquí. Si no fuera por su misericordia hacia nosotros, tú y yo ni siquiera tuviéramos la oportunidad de tener una copia de la Biblia en nuestras manos. Pero en su misericordia y en su amor, por el sacrificio que Él hizo por medio de su Hijo, pues nosotros recibimos esa parte. El amor de Dios, o el amor, mejor dicho, incondicional de Dios, no depende de nuestras acciones. El que nos ama porque es su naturaleza amarnos, como nos ama una madre. Una madre, por más que diga de que tal vez tenga preferidos, en el caso de mi casa nosotros molestamos que es Lucas. Él es el que siempre ha sido más apegado a mi mamá por alguna razón, y siempre hemos molestado y chisteado de que él es el favorito. Y cuando él llega, quizás de estos viajes que ahora emprende, pues lo molestamos y le decimos, pero como no está Lucas no vas a cocinar. Como no está Lucas no me vas a dejar ahí un cafecito o algo. Y le da risa a las señoras. Pero causa mucha gracia de que nosotros debemos de entender que no hay preferidos. El amor es incondicional y el amor es por naturaleza el de una madre. En Juan 3:16, el Señor nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está el objeto? Acá es Dios amó al mundo. No vino a exterminarnos, sino que nos vino a salvar con su amor y con su misericordia incondicional. En Mateo 1:21 usted puede darse cuenta por qué es la razón que Jesús se llama Jesús. Y nos enseña Mateo 1:21 y dice, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que Jesús es igual a Jehová salva. Ahí es donde nosotros debemos de entender de que el amor de Dios es tan grande, tan extenso, que nosotros entramos en su misericordia. Investigando un poco más acerca de la meditación de esta tarde, estaba buscando cuántas personas han nacido o han vivido a lo largo de la historia. Y según un dato o un aproximado, es que es un alrededor de 108 mil millones de personas. El amor de Dios es tan grande que amó a esas 108 mil millones de personas que han nacido hasta el momento ahorita. Su sacrificio permitió que tú y yo pudiésemos ser salvos por ese gran amor que hacia nosotros tiene. Pero acá también entra un detalle, que aquellos que viven de acuerdo con la verdad y hacen lo recto y lo justo y están dispuestos a someterse a sus acciones, van a ver los diferentes cambios. Van a ver los cambios que se vienen por medio del amor. Porque lo podemos leer, Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y qué mejor ejemplo que entregar lo que es más valioso para nosotros. Yo sé que, como le decía en ese momento de ese famoso cóctel o ceviche, que hasta la fecha hacemos chiste con mi familia,
Recordamos en esos momentos en los cuales quizás no teníamos la oportunidad para poder comprar una cosa para cada uno, sino que nos tocaba, pues, tal vez no en el caso de nosotros, pero en el caso de la madre, sacrificar cierta porción de sus alimentos, cierta porción de su dinero para poder tener sus cosas, porque lo gastaba en nosotros. Y el Señor entregó lo más importante, que fue su Hijo por nosotros, para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Pero también depende de nosotros si queremos conocer ese amor. Porque que Él haya hecho ese sacrificio no significa que todos vamos a ser salvos. Tenemos que estar dispuestos a someternos a las acciones de la luz pública también, para que podamos ser examinados y podamos ver si nuestras obras son de acorde a lo que el Señor nos enseña. En esencia, la verdad y la luz están relacionadas. Aquellos que se adhieren a la verdad no tienen miedo de someterse a la luz de la verdad, porque no tenemos miedo a ser expuestos. Y usualmente hacemos la ilustración de quizás con un celular pudiese ser, o si tuviéramos algún conector nosotros en nuestro cuerpo y nos dijeran, bueno, vamos a pasar la vida de la hermana tal o la vida del hermano tal en las pantallas. Yo sé que a nadie le gustaría, porque quizás a nadie le gustaría que conocieran nuestros pecados o nuestras faltas, pero debemos de reconocer y conocer que debemos someternos nuestras acciones también a la luz pública de la palabra, para que de esa manera tú y yo podamos ser examinados. La Biblia usa el amor de una madre como un ejemplo para entender el amor de Dios. Y sé que quizás en su magnitud no lo vamos a comprender por completo, pero lo más cercano, lo que nosotros podemos aplicarlo es a una madre. Una madre tiene un amor que yo le he categorizado en 5, valga la redundancia, categorías. Y la primera de ellas es que es un amor incondicional, porque una madre ama a su hijo incluso si éste no lo merece o comete errores. Y el Señor nos amó, aún nosotros siendo pecadores. Podemos ver a Él en nuestra vida obrar, y lo podemos ver por medio del amor. Porque si nosotros conocemos ese amor, nosotros también podemos dar amor. Pero no podemos querer dar amor si nosotros no hemos conocido el verdadero amor. Y el verdadero amor es Cristo, porque Él fue el que pagó ese precio por ti y por mí en la cruz. Regáleselo al Señor, amén. El amor de una madre también nos puede ayudar a nosotros como personas a comprender de una mejor manera el amor hacia Dios, el amor que Dios tiene hacia nosotros, También otra categoría en la cual nosotros podemos adentrarnos es que el amor de Dios es protector, porque al igual que una madre se preocupa por el bienestar de su hijo y lo protege de los peligros. Yo siempre he sido aficionado con mis hermanos y esto viene desde hace Yo recuerdo de que cuando estaba bien pequeño, pues en la casa siempre teníamos carreras de carros, carreras de motos, y yo crecí viendo ese tipo de cosas. Y uno de mis grandes sueños o mi sueño frustrado siempre fue un corredor, ya sea de motos o de carros, profesional. Y yo soñaba y decía, wow, qué chido llegar ahí y ser profesional y todo. Pero nosotros cuando nos metimos en estas cosas de las motos y así, empezamos a competir en el campeonato nacional. Aprendimos mucho desde las categorías pequeñas, de las más pequeñas son 50 centímetros cúbicos, que es la moto más pequeña, quizás me llegaría a mí por la rodilla, para que tenga una idea, son los más pequeños, y hay diferentes edades en las cuales se compite. Yo recuerdo que cuando íbamos a los entrenos o cuando teníamos la oportunidad de ir a un evento que no era domingo, porque lastimosamente todas las carreras son domingo, y desde ahí íbamos mal, hermanos, pues pasaban estas cosas. Que mi mamá llegaba y se ponía súper nerviosa y nos veía quizás saltar en algún momento. Hay saltos en el país que son bastante grandes, aproximadamente quizás de 30 a 60 metros de largo o de alto, dependiendo la pista. Y eran saltos enormes, que quizás si lo comparáramos acá, llegáramos casi al techo o a la mitad, por así decirlo. Y desde pequeño, pues yo recuerdo que mi mamá se ponía nerviosa y yo le decía, mamá, tranquila, si nos vamos a pegar un bombazo, uno solo va a ser. Y para no alargarme más en esta ilustración, yo tengo una lesión y una lesión en el hombro. Y esa lesión sucedió en una carrera, de hecho, en la Costa del Sol.
Y recuerdo la vez que sucedió esto, andábamos con uno de los miembros del club de su iglesia de Christian Bikers, su nombre es Oscar Cardona, y él siempre nos acompañó. Sus hijos también estaban metidos en lo que era el motocross, entonces siempre congeniamos y andábamos juntos. Y recuerdo que en esta ocasión termina la carrera, la primera carrera se logró terminar, quedamos en primer lugar, vamos a la segunda, porque todo el evento se concluye en 2 carreras por categoría. Vamos a la segunda carrera y en la salida, mi hermano, llego a la curva, empiezo a cruzar a la izquierda y de la nada, boom, solo sentí un golpe en el codo y salimos volando los dos. Yo recuerdo en ese momento, después de examinarnos y todo, cuando yo quise levantar la moto, yo solo sentí que el brazo me hizo blue, se me bajó, dislocado, hermano, y quebrado el hombro. Entonces fue una gran cosa. Y para no hacerle más largo el cuento, recuerdo que uno de los hermanos de la Cruz Verde, que de hecho es uno de los servidores que viene acá, fue el que me atendió y me vio y solo me dijo: mira, yo creo que está zafado, mijo, está dislocado esa cosa, pero te soy bien honesto, yo si fuera tú me fuera a hacer una radiografía, porque no te lo quiero arruinar más, no vaya a ser. Y yo de confiado, pasó el tiempo, regreso, era un día domingo, como les decía, regresamos acá y mi mamá venía saliendo del culto que era de las 4 de la tarde. Mi papá no estaba, mi papá estaba en Israel. Y viene el gran notición, yo venía con una venda: mira mamá, me acaba de caer y pues al parecer está dislocado. Y el peor ejemplo o el peor momento para ella, pues obviamente ver a su hijo mal. Y recuerdo que yo bien confiado le dije: no mamá, si se supone que solo está dislocado, no te preocupes, esto es sencillo, solo voy a ir al hospital y me lo van a quitar. Cuando vamos a ver la radiografía, mis amables hermanos, por decirlo así, el manguito rotador del hombro estaba totalmente afuera de donde tendría que estar y el brazo estaba colgando completamente del músculo y no había nada. O sea, yo me podía apretar el brazo y apretarme mi propio músculo y la carne. Y recuerdo que llegamos a la sala del hospital y el doctor ni siquiera había terminado de entrar a la sala y me dice: no hombre Chele, esto es cirugía segura. Y se imagina a Leví hace un par de años dándole la noticia a mi papá al otro lado del mundo, mi mamá saliendo de la iglesia y mi papá que solo me dijera: te lo dije, era domingo. Y yo, ¿para qué? Y lo más frustrante para mí en ese momento era que no fue un error humano, no fue un error de que yo entré mal o yo hice algo indebido, sino que lastimosamente no logró frenar el otro chavo y nos hicimos pedazos los dos. Yo sé que para mi mamá era difícil en ese momento verme así, pero a pesar de ello, fue ella quien se sacrificaba para quedarse en el hospital conmigo. Fue ella la que me daba esas palabras que necesitaba o esa fuerza que yo necesitaba. Pues si le damos vuelta a la página, eso o esa fuerza es la que tú tienes que buscar en Dios. Esa fuerza, esa seguridad que una madre te puede dar, Dios te la puede dar 5 veces más, 10 veces más. Porque Él es todopoderoso, Él va a cuidar de ti, pero también depende de nosotros si nosotros tenemos una mejor comunión con nuestro Padre. Porque yo sé que en algún momento quizás fui irrespetuoso. Yo recuerdo en ese momento que estaba frustrado porque yo decía: ¿por qué me pasó esto? Si yo he estado entrenando, yo he estado respetando las dietas, he estado haciendo lo del gimnasio, he estado haciendo todo y no me había dado cuenta de que yo no estaba valorando lo que tenía frente y era el gran tesoro que era mi mamá. Y eso es lo que conmemoramos este día. Los esfuerzos que las madres hacen, a veces nosotros no los notamos como hijos. Y el amor de una madre, al igual que el amor de Dios, es ese amor protector que se preocupa por tu bienestar. Dios no te va a dejar perdido, y lo decían el día miércoles, si no me equivoco: si Dios te va a mandar a la batalla, te va a mandar con las herramientas que necesitas. Pero no es algo que yo simplemente tengo que decir con mi boca, sino es algo que yo también debo de creer con mi corazón. El amor de una madre también es un amor cariñoso, porque una madre muestra amor y afecto a su hijo a través de abrazos, palabras y acciones. Y aquí caemos a veces en un error de que algunos, porque no tenemos o no tuvimos esa parte de amor o de afecto hacia nosotros, sea viniendo de una madre o sea de un padre fungiendo como una madre también, nos llenamos de tristeza, nos llenamos de frustración porque no hemos tenido ese amor. Pues déjame decirte que ese cariño, ese amor y ese afecto, tú lo puedes encontrar en Dios.
No tienes la necesidad de andar buscando a un hombre que te diga o que te haga sentir, cuando Dios es el creador. Dios es el que te va a permitir sentir ese amor. Pero la manera en la que yo permito o puedo permear sentir ese amor es cuando yo le acepto en mi corazón. Y esto va para aquellos que quizás han venido hoy y no han tomado esa decisión. Es hoy el día en el cual tú puedes experimentar ese trozo de amor que no cambia, ese trozo de amor que no mengua, ese trozo de amor que siempre está para ti, porque busca tu bienestar. También es incondicional, es protector, es cariñoso. Y vamos al siguiente punto, y es que es un amor paciente. Yo le he dado muchas guerras a mi mamá, y sé que mis hermanos también, y a veces todavía lo seguimos haciendo. Pero una cualidad del amor de una madre es que es paciente. Una madre puede ser paciente con los hijos aun cuando nosotros seamos difíciles de manejar. Muchas veces nosotros como cristianos somos difíciles de manejar, quizás para Dios. Porque quizás andamos ahí escurridizos, tratamos de irnos por lados, de hacer las cosas como nosotros queremos, cuando deberíamos de estar haciendo la voluntad de Dios. El amor de una madre lleva paciencia en él. Y el Señor es paciente con nosotros. Hablábamos de aquellos que quizás luchan con algún tipo de mal hábito o con algún vicio durante esta semana. Y es que hay cambios que son progresivos. Hay personas que son de un solo, como un chispazo, y ya no vuelven a ver, no vuelven a tocar, no vuelven a hacer esas cosas. Como hay otras personas que le toman un poquito más de tiempo. Y es esa la paciencia que una madre tiene con sus hijos. Yo recuerdo en el colegio los momentos que era de entrega de notas. Esos momentos yo huía, mis hermanos, porque nosotros nunca fuimos, de 10 ni nada que ver. Éramos de aquellos que pasábamos raspaditos, así como la minuta. Y pues yo, perdón por la palabra, espero no ofender a nadie, yo siempre andaba socando cuando venía la hora de las notas. Porque yo decía, si yo dejé una materia, me van a matar, me van a cinchasear. Y mi papá mencionó algo esta semana acerca de un suchilío que tenía, que era para caballos. Yo les puedo confesar de que era verdad, hermanos, de verdad nos agarraba con esa cosa. Y aprendimos. Y ahora yo entiendo lo que él dice de que, pues, ser respetuosos o tratar de ser disciplinados a la disciplina en exceso, pues al final no viene mal, uno aprende, aunque sea a chilazos como aprendí yo, hermanos, pero aprendemos, al menos un poquito. Pero nosotros entendemos que ese amor es paciente y Dios es paciente con nosotros y lo ha sido, lo es todavía. Porque no me atrevería a decir jamás de que ninguno de nosotros estamos aquí sin mancha, sin haber pecado, ya sea de pensamiento, de palabra o en algún hecho. Pero Dios, a pesar de que nosotros seamos pecadores, Él es paciente con nosotros. Es paciente porque nos da la oportunidad de poder enmendar nuestros caminos. Pero no enmendarnos a como nosotros creamos, sino enmendarnos a como Él quiere enmendarnos. Pero para ello debemos meternos en su palabra, debemos autoexaminarnos para ver cómo tú y yo estamos. Otra cosa es que el amor de una madre, como lo comenzábamos diciendo, llega a ser sacrificado. Una madre puede llegar a quitarse el bocado de su boca con tal de que su hijo coma. Ese es hasta un cierto punto el amor de Dios. Porque el amor de Dios es mucho más grande, que abarca esas 108 mil millones de personas que han nacido hasta ahorita. Pero también Él nos da la oportunidad de que tú y yo nos podamos acercar a Él. Con la salvación nos da la oportunidad de que tú y yo decidamos si queremos ser libres, si queremos conocer ese amor verdadero o simplemente vas a ser de los que lo va a dejar ahí. Debemos de recordar que Dios nos ama sin las condiciones, no importando lo que tú y yo hagamos. Primeramente porque su amor no depende de nuestras obras y nos lo dice Romanos 5:8. Si gusta lo busca en su casa. Otra de las razones que nosotros podemos entender que Dios nos ama sin condiciones es porque nos amó antes de que tú y yo naciéramos. También su amor es más grande que nuestros pecados y para respaldarlo lo puede respaldar con Salmo 103:11. Nos acepta también tal como somos. El amor de Dios es un amor perfecto que no tiene fallas ni límites. Yo pienso en esas veces que quizás mi mamá se arriesgaba
o sacrificaba, por así decirlo, en los momentos que nos íbamos de viaje y andábamos ahí contando, ¿vea? Porque yo recuerdo en esos momentos que tuvimos la oportunidad quizás de ir a visitar uno de los parques de diversiones que quizás como centroamericanos o latinoamericanos era una gran cosa para nosotros llegar ahí. Y mi mamá era de las personas que me decía, nos vamos a ir del parque hasta que nos echen. Y el parque, hermano, cerraba a las 12 de la noche. Y abrían a las 7, a veces 8 de la mañana. Y era como que le vamos a sacar hasta el último centavo a este lugar, Levi. Nos vamos a ir con tus hermanos hasta que nos saquen. Y dicho y hecho, hermanos, así tocaba. Y yo recuerdo ahora que quizás he tenido la oportunidad de visitar con algunos otros amigos o personas cercanas. Y recuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de hacerlo con otras personas que no eran mi familia, pues estuvimos ahí unas 2 horas, 3 horas, y de la nada, bueno, ya vamos para el hotel. Y yo me quedo viendo con la persona y le digo, ¿qué? ¿En serio? ¿Pagaron todo el boleto y solo vinieron 2 horas? Y le digo, no, hombre, yo me recuerdo cuando yo venía con mi mamá, nos hacía irnos hasta el último momento y eso voy a hacer. Y eso fue lo que hice. Pero, ¿a qué voy con esto? Que ese amor que nosotros percibimos por medio de Dios es un amor que también nos va a dar consuelo en los tiempos difíciles. En esos momentos en los que quizás algunos no lo comprendían, porque quizás nunca hemos hablado mucho de ello, los momentos difíciles, cuando se atacaba a la familia, se atacaba a mi abuelo, se atacaba el ministerio, eran momentos en los cuales quizás nosotros estábamos fuera del país y andábamos visitando a nuestra familia. Eran esos momentos en los cuales nosotros, por medio de nuestra mamá, lográbamos tener un poquito de paz y de consuelo en esos tiempos difíciles. Pues esa paz y ese consuelo, amén, esa paz y ese consuelo en tiempos difíciles no va a venir de un ser humano, va a venir de nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos de entender que esa paz es incomparable, ese consuelo es incomparable, aún para aquellas madrecitas que luchan y que sienten que no hay nadie por ellas. Déjame decirle esta tarde que Dios ve su esfuerzo, Dios ve su lucha y Dios no le va a dejar sola. Dios por eso le permite tener esas grandes bendiciones. A veces uno no se da cuenta. Yo esta semana regalé un par de botas de moto y las había comprado hace ya un rato, este mismo año, y recuerdo de que pues yo estaba entre si las vendía, las regalaba, y yo decía, ¿a quién les pueden quedar? Pues la talla quizás no es muy común, era talla 11, y en el club quizás todos son 9, 8 y para abajo. Entonces yo decía, bueno, ni modo, las voy a publicar en Facebook y las voy a vender. Y no sé, un día de estos se me ocurrió, se me vino a la mente y yo pensé, hey, ya sé a quién se las puedo dar. Y la primera persona que a mí se me vino a la mente fue el pastor David Villalta. Hace poco él empezó a andar en moto. Y yo veía las botas, hermanos, las veía ahí en mi cuarto y las tenía en la caja y todo. Las ocupé literalmente 2 veces. Y yo decía, bueno, las vendo, las regalo, las vendo, las regalo. Y de la nada, solo salí de mi cuarto, hermanos, y estaba mi papá. Y yo, ya me vas. ¿Y para dónde llevas eso? No, es que le voy a tomar fotos, le dije, los voy a publicar. Y viene él y me dice, ¿y por qué no las regalás? Me dijo. Y yo dije, se me fue el billete. Y en ese momento, la siguiente frase que él me dijo fue, Dios te bendice más, me dijo. Bendecía a alguien. Y bueno, tal vez con dolor, no sé, en la bolsa por lo menos, ¿verdad? Pero aprecio a David, lo quiero un montón. Y dije, bueno, se las voy a mandar a aquel. Se las mando y le digo, bueno, bro, te mando aquí estas botas, te mando otra cosa que era como para el cuello. Espero que te queden. Si te quedan, pues me avisáis, y si no me las mandas de regreso, le dije. Y para mi sorpresa, hermano, sí le quedaron, así que ahí anda el David con las botas, pero ahí me di cuenta yo que Dios no solamente nos cuida y nos protege, sino que Dios también nos bendice. Amén. Más había tardado yo en dar las botas, hermanos, que apareció alguien y me dijo, hey, te quiero regalar unas nuevas. Y yo dije, wow, aquí está la lección. Dios te protege, te cuida y te bendice.
así como una madre, pero imaginémoslo por 10, por 100. Pero esas bendiciones o esos frutos los vamos a poder disfrutar cuando ese amor de Dios existe en nosotros. No solamente con nuestra boca, no solamente con nuestra mente, sino también con nuestro corazón. Que lo podamos ver, que lo podamos reflejar. Créame, hermano, si usted me pregunta a mí me dolió. O sea, en el momento dije, híjole, bueno, ni modo, encontramos a alguien que le queda. Y quizás en mi carnalidad o en mi humanidad yo dije, híjole, se me fueron los 200 varos, dije yo, ni modo. Y pues, más me había tardado yo cuando ya había caído una bendición de parte de Dios. Y de una persona que tenía años de no hablar con él o ella. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que Dios cuida de sus hijos, como una madre cuida de nosotros. Amén. Un claro ejemplo, y quizás un ejemplo que está hasta ya quemado, si le podemos decir así, es el del hijo pródigo. Yo hice una meditación hace un par de meses acerca de él, y es un ejemplo claro del amor de Dios, porque a pesar de que el hijo pródigo se alejó y desperdició su herencia, aún así su padre lo recibió con amor. A pesar de que tú y yo hayamos perdido mucho tiempo, y algunos quizás lo sigamos haciendo, el Señor nos recibe con brazos de amor. Lucas 15:20 nos lo dice. Y nosotros vemos de que en esta historia o este ejemplo claro del hijo pródigo, vemos que hay dos factores. El primero de ellos es que fue perdonado y el segundo es que fue restaurado. Esta parábola de amor incondicional de Dios la podemos ver en la Biblia. Y las preguntas que surgen quizás sea, ¿cómo podemos vivir en el amor de Dios? Y la primera manera es confiando en su amor cada día. La segunda es aceptando su perdón y gracia. La tercera es reflejando su amor a los demás, como lo hablábamos ahorita. Y la cuarta es buscando una relación cercana con Él. Una de las cualidades del amor o el amor verdadero es amor incondicional. Aquellos que alguna vez se han enamorado saben de que hay cosas que uno tiene que cambiar. Pero si no hay amor en mí, yo no tengo esa madurez para entender que quizás lo que yo estoy haciendo es incorrecto o no le agrada a mi pareja. Pero cuando yo conozco o tengo una buena comunicación, tengo una buena relación, yo sé cómo llevar las cosas con esa persona. Y nos pasa a nosotros como cristianos, y créanme, a personas como nosotros que hemos crecido en la iglesia, que a veces nos preguntamos, pero ¿y cómo puedo vivir el amor de Dios? Es buscando esa relación cercana con Él. La manifestación del amor de Dios en nuestras vidas la podemos ver como lo leíamos en Juan 3:16. Y es que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras. La primera de ellas es que nos guía, como una madre nos empieza a guiar cuando damos nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras y quizás nuestras primeras actividades. También es que nos protege. El Señor nos guarda de todo mal. Yo a veces cuando salimos en las motos, los días sábados, con el club de la iglesia, lo primero que yo pienso es, Señor, protégenos y ayúdanos a que todos vengamos completos. Mi papá les comentó acerca de uno de los bikers que pues se recomienda para aquellos que andan en moto, que si anda un visor del casco negro, no lo ocupe en la noche, ¿verdad? Por lógica. Y a uno de los inteligentes del club se le ocurre meterse a un túnel con el visor negro abajo. Y el momento en que entra al túnel, lo primero que hizo es que se paniqueó, frenó y se fue choveado. Cuando nosotros tenemos esa venda o tenemos ese visor que nos bloquea la relación con Dios, nosotros no comprendemos lo que verdaderamente es el amor. Porque el amor de una madre es sacrificado. Así como hablábamos o hacíamos la broma de esas botas que sacrificamos, ese pistillo que se sacrificó, más me había tardado yo en sacrificarlo en cuando ya había caído una bendición. Y yo dije, wow, vea esto, qué loco. Que de verdad quedé impresionado porque yo no me lo esperaba. Una de las cosas del Señor es que, del amor, es que Él nos protege y sobre todo nos bendice.
permite que tengamos esas bendiciones, pero por medio de su amor. Podemos ver claramente un ejemplo de su amor en la salvación, porque a través de su amor, por medio de la salvación, vemos que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, nos ofreció una vida eterna y nos ofreció el perdón por nuestros pecados. Nos da una nueva vida en Cristo y también comprendemos a base de ello que su amor es la base de nuestra fe. Dios siempre nos protege y nos cuida. Y cuando nosotros a veces no nos damos cuenta o no percibimos de que el Señor está cuidando de nosotros, como quizás a veces cuando salimos, que siempre es mi primera oración de verdad, porque a veces uno no sabe, uno puede ir tranquilo, pero de la nada usted puede ver en las redes sociales, hay accidentes y la vida le puede cambiar a uno en cuestión de segundos. Uno de nuestros hermanos del equipo pues tuvo un accidente, ustedes lo conocen, Carlos, tuvo un accidente, él iba tranquilo para su casa y de la nada, ¡boom! Gracias a Dios ya está mejor, pero es una de las oraciones que siempre debemos de hacer, que Dios siempre nos cuide, que Dios siempre nos proteja y no dejar eso de último, sino que sea algo principal para nosotros. Nosotros podemos entender también en estos 5 minutitos que me quedan, que el amor incondicional de Dios, así como es el amor de una madre para sus hijos, debe ser, valga la redundancia, incondicional y debe ser el centro de nuestras vidas. Porque si ese amor no es el centro de nuestras vidas, es porque no le conocemos. Y qué feo querer dar algo cuando nosotros no conocemos o no conocemos el tema, la materia o cómo se hace. Debemos vivir confiando en su amor para que nosotros podamos reflejarlo en nuestras acciones. Si yo no conociera el amor, créanme que el Leví del pasado se hubiera quedado con las botas y digo, ay, que vea este loco cómo hace. Pero no fue así. Quizás ahí vea un medio arraigado, pero se fueron y las regalamos. Pero es porque nosotros en ese momento estamos reflejando las acciones del amor de Dios en nuestra vida. Porque yo le decía a una persona que me preguntó cuando yo las estaba llevando, y me dice, ve, ¿y por qué las vas a regalar? Y yo solo me vi para abajo y dije, pero si solo tengo 2 patas, le dije yo, ¿para qué necesito 2 si ya tengo otras? Y me dice, no, ya vas. No, pero es que es cierto. ¿Por qué voy a dejar las cosas ahí que se arruinen, pudiendo yo compartirlas con el prójimo? Y eso es lo que el Señor nos trata de enseñar por medio de su amor. Pero no lo podemos aplicar en nuestra vida o nuestra vida cristiana si nosotros no conocemos ese amor que solamente viene de nuestro Padre. En conclusión, debemos de recordar que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, al igual que a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así como nos amó nuestra madre, de que a pesar de que le fallamos, a pesar de que fuimos malcriados, quizás le hicimos alguna regada, como decimos aquí en El Salvador. Para aquellos que no nos ven fuera de las fronteras patrias, pues es como un error para nosotros. Pues el amor de la mamá siempre está ahí. La mamá no va a decir, pues este ya no es mi hijo. Aunque en algunos casos quizás pasa y lo dicen las mamás, ¿verdad? Pero quizás porque está enojada. Nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro ser para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Cuando yo comprendo esto, yo ya puedo amar a mi prójimo y yo puedo reflejar ese amor que viene de parte de Dios hacia mi vida, hacia la vida de los demás. Así viviremos en paz, en bendición, y también vamos a transformar nuestras vidas y nuestra comunidad. Pero debemos conocer ese amor incondicional de Dios, que es el fundamento de nuestra fe, que es aquel que nos salva, nos protege y nos bendice, y es aquel que nunca nos ha dejado solo. Como ese amor de la madre, ese amor que siempre está pendiente de uno, ese amor que siempre está buscando el beneficio de uno, es ese el Señor en nuestras vidas. Pero para que tú y yo podamos experimentar ese trozo de amor, debemos de abrir nuestro corazón para que nuestro Padre Celestial nos pueda bendecir con ese amor incondicional en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por este privilegio que me das de estar aquí reunidos con mis amigos y amigas en este servicio de la 1 de la tarde, Señor. Te damos las gracias porque este día hemos conmemorado a las madrecitas,
recordándoles este día por todos sus sacrificios, por todos los beneficios que por medio de ellas nosotros obtenemos, Señor. También te damos gracias por su amor incondicional, porque así como podemos ver el amor incondicional que tú tienes hacia nosotros, nosotros podemos experimentarlo, saborearlo con el amor que tenemos o recibimos de nuestras madres. Es lo más parecido, lo más similar a tu amor, Señor. Esta tarde queremos darte las gracias. Gracias porque nos permites estar reunidos acá y porque estamos aprendiendo de tu palabra juntos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, así también como aquellos que nos ven por medio de las redes sociales, nos ven por el canal o nos escuchan por la radio, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo la vida de cada una de las madrecitas que está aquí con nosotros presentes, ya sea en línea, ya sea en la radio o sea en la congregación, Padre. Sí, también te pedimos por cada una de esas madres luchadoras, cada una de esas madres servidoras, que jamás han dudado en entregar su tiempo, en entregar su amor, no solamente a sus hijos, sino a su prójimo, a la congregación, a los hijos de sus hijos. Te pedimos, Señor, que seas tú multiplicándole y bendiciéndole a cada una de ellas. Señor, te pedimos que seas tú también recordándonos esta tarde de que ese amor incondicional, ese trozo de amor, lo podemos conocer solamente viniendo de ti, Señor. No es un amor que podamos dar, no es un amor que podamos decir o aparentar simplemente porque sí, sino es que tenemos que conocerte a ti, Señor. Y en este momento queremos hacer la invitación a aquellos que nunca han recibido al Señor en su corazón. Si usted nunca ha experimentado ese trozo de amor que solo el Señor puede darle, le quiero invitar esta tarde a que ore con nosotros. No es que le vamos a obligar, no es que le vamos a hablar de un cambio de religión, un cambio de iglesia, no, le vamos a hablar de abrir las puertas a ese amor, a ese trozo de amor que solo viene de nuestro Padre Celestial. Si usted nunca ha orado con nosotros, le quiero invitar a que repita esta oración con nosotros. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Le regalamos un fuertísimo aplauso a cada uno de ellos, a los nuevos hermanos en la fe.